Este es un contenido de Uninorte Académico. Suscríbete, aprende y comparte.
No, No. no te están viendo, nadie te está viendo. Ah, no, pero en StreamYard se escucha, pero no en YouTube.
Buenos días, mi nombre es Ana María Trejos Herrera, profesora del Departamento de Psicología de la Universidad del Norte. En el día de hoy, el Departamento de Psicología y el Centro de Acompañamiento Estudiantil de la Universidad del Norte han organizado este panel titulado Salud Mental, Perspectivas Diversas para el siglo XXI, para conmemorar el Día Mundial de la Salud Mental que se celebra cada 10 de octubre, el cual es promovido por la Federación Mundial de Salud Mental y cuenta con el respaldo de la Organización Mundial de la Salud. Este día representa un compromiso global para trabajar por la salud mental en todo el mundo y, por supuesto, movilizar esfuerzos para el apoyo en la salud mental. Para los que somos profesionales de la salud, es claro que la pandemia del COVID-19 ha agravado la situación de salud mental en todas las regiones del mundo, aumentando los nuevos casos de afecciones de salud mental y empeorando las preexistentes. También ha producido interrupciones significativas en los servicios para la salud de trastornos mentales y del comportamiento neurológicos y por abuso de sustancias. Las poblaciones que históricamente se han enfrentado a mayor carga de afecciones de enfermedad de manera desproporcionada han también tenido los impactos del COVID-19 en la salud mental. La Organización Mundial de la Salud precisamente ha indicado que en el 2019 casi 1.000 millones de personas, entre ellas un 14% de los adolescentes en todo el mundo, estaban afectados con un trastorno mental. Los suicidios representaban más de una de cada 100 muertes y el 58% de ellos ocurría antes de los 50 años de edad. Los trastornos mentales son la principal causa de discapacidad y son responsables de cada uno de los 6 años vividos con discapacidad. Los abusos sexuales, por supuesto, en la primera infancia y el acoso por intimidación también son importantes causas de depresión. Las desigualdades sociales y económicas, las emergencias de salud pública, las guerras y las crisis climáticas se encuentran también como unas amenazas estructurales para la salud mental que se encuentran presentes en todas las regiones del mundo. La depresión y la ansiedad han aumentado más de un 25% durante el primer año de la pandemia. En este panorama pone de relieve, por supuesto, la importancia que todas las partes interesadas en el área de la salud tienen para colaborar entre sí y profundizar, por supuesto, el valor y el compromiso que se atribuye para la salud mental, para que se reorganicen los entornos y se influya positivamente en la salud mental y reforzar, por supuesto, los sistemas que atienden la salud mental de las personas. En primer lugar, quiero presentar a la psicóloga María Eugenia Reátiga. Ella es psicóloga clínica de la Universidad Complutense de Madrid, magíster en psicología de la Universidad del Norte. Durante 20 años ha sido profesora de la asignatura de tendencias y autores psicodinámicos en el Departamento de Psicología de la Universidad del Norte y cuenta con 25 años de experiencia clínica. Ha sido editora, compiladora y autora de artículos de varios textos de formación integral, autora del libro Ser adolescente hoy en Colombia, entre otros. Y hoy presenta su ponencia Salud Mental, una reflexión desde el enfoque psicodinámico. Gracias, Ana María. Gracias a todos. Muy contenta de estar aquí compartiendo esto, que lo veo más como una introducción a lo que van a ser mis compañeros, a lo que van a presentar. Yo voy a hablarles un poco desde un panorama general que se considera madurez o salud mental, como se dice ahora. Bueno, en términos generales, voy a enfatizar en algo que parece de fondo básico, pero va a ser muy útil, nos va a dar mucha fuerza para entender lo que yo considero son las dos premisas fundamentales relacionadas con la salud mental. Desde el psicoanálisis es clarísimo que los seres humanos no somos un lienzo que viene limpio. Tenemos disposiciones personales y que finalmente esas disposiciones personales se conjugan, interactúan con las experiencias tempranas. Lo que nos suceda durante los años de formación es definitivo para el desarrollo de la personalidad, o sea, para la salud mental, para la madurez. Por ejemplo, una frase que se dice: en el primer año de vida se construye la salud mental, y en los 3 años y medio, más o menos, cuando el niñito descubre la sexualidad, se define la felicidad. Bueno,
estoy hablándoles de dos series, el concepto de series complementarias. Nosotros somos el resultado de la interacción de nuestro cuerpo, emociones, biología y las experiencias que hemos vivido. Freud enfatizó que en nuestra personalidad había algo que se llamaba conciencia, que existe desde pequeñitos. Ahora no importa, no interesa cómo se va formando y en qué momento aparece, sino que es, este término no me parece afortunado, pero bueno, órgano sensorial para la percepción de cualidades psíquicas. El bebé desde chiquitico percibe lo psíquico, el amor de la mamá, y por eso la diferencia, por ejemplo. Este es lo mismo que les he dicho en dibujos. La parte biológica, lo rojo, esto debería ser más bien lila. A Freud le preguntaron, bueno, y de rapidez, ¿qué es madurez? Es la persona que es salud mental, es la persona que sabe amar y trabajar. Bueno, Freud dice que esta zona roja se parece al caballo, la fuerza de la vida, las emociones, lo biológico. Y esta parte de la personalidad, el yo, se parece a un jinete. Entonces él dice que lo fundamental es que haya, y esto es importantísimo, armonía, comprensión, una relación buena entre nuestras emociones y nuestra conciencia, nuestro conocimiento. En pocas palabras, que nos conozcamos. Cuanto más estemos en contacto con nosotros mismos, con nuestras emociones, más bienestar, más autoestima. ¿Ok? Aquí está de primero, pero este es, digamos, un principio fundamental de salud mental. Dice Wilfred Bion, los seres humanos necesitan de la verdad tanto como los seres vivos necesitan del alimento. Los humanos, si queremos tener madurez, debemos tener una relación íntima con la verdad, la relación con la realidad desde la emoción y culminando con el pensamiento. Se trata de un aprendizaje a partir de la experiencia subjetiva. O sea, salud mental es tener una personalidad que te permita aprender. Se parece al método de investigación, o sea, una relación íntima con la realidad. Saberla digerir, aceptar, tanto desde la emoción como para después culminar en el aprendizaje. Esto es fundamental en la salud mental. Por ejemplo, eso lo dice un autor que interpreta de otro modo la metáfora edípica, no con tanto énfasis en lo sexual, sino cómo Edipo fue capaz de desafiar la esfinge y mostrar otro paradigma. Bueno, ningún aprendizaje por la experiencia es posible sin aprender experimentando lo que nosotros somos como individuos y como grupos. Debemos experimentarnos a nosotros mismos y nuestras emociones, si es que vamos a experimentar cualquier otra cosa, y debemos de aprender de esa experiencia. Esto implica la aceptación de la idea de que una visión científica en un sentido amplio y profundo es esencial para la salud mental de la persona, tanto como para el éxito de ganar éxito fresco, conocimiento fresco, perdón. O sea, debemos estar siempre, una persona con salud mental no se casa con nada, tiene sus convicciones, pero está abierto a la experiencia. Un ejemplo de lo contrario, esto sería el fanatismo, por ejemplo. Cuando las cosas son así, se conserva la capacidad de asombro, de saber que no lo sé todo, de incertidumbre, de duda, de azar y de elección. Salud mental va de la mano de aprendizaje permanente y a la vez asombro, aceptar el misterio, la incertidumbre, la duda, el azar, y que finalmente tengo que correr riesgos y elegir. Otra característica de la persona con salud mental es la sensatez intencional.
una disposición, una inclinación hacia la verdad, un respeto por la verdad, por lo bueno y por lo bello. No se rige por la obediencia. La persona con salud mental es autónoma, es sola, sabe vivir en su autonomía. Se ha logrado diferenciar de lo colectivo. Más o menos eso pasa después de la adolescencia. Concibe toda actividad como forma de trabajo. Trabajo no es solamente ganar dinero. Hay muchas formas de trabajo que no necesariamente llevan al dinero. Toda forma de actividad es trabajo. Se superan estados infantiles, asumiendo que lo primero, lo pulsional, es narciso, desconoce la realidad, no piensa en el otro, bueno, etcétera. Vínculos, es muy importante. En la medida en que haya salud, madurez, los vínculos se caracterizan por la intimidad emocional. En los vínculos sanos hay reciprocidad, hay simetría, o sea, tú vales lo mismo que yo. No hay relaciones de explotación, de dominio, de sumisión. Y todo apunta a lo fundamental de un vínculo, intimidad emocional. Hay ética, hay un sentido del deber ser, un sentido de las cosas, hay límites que cada uno se pone, ¿no? Como la realidad es tan fuerte en la salud mental, o debe ser fuerte, hay una orientación hacia el presente. Sabemos que en mayor o menor grado en los problemas mentales quizá haya un apego, hay como una especie de anclaje, una fijación en experiencias del pasado sin digerir, sin trabajar, sin elaborar. La persona, cuanto más salud, goce de salud, de bienestar, se centra mucho más en el presente. La criatura humana se desarrolla en un contexto alimentario mental. Eso quiere decir que nosotros realmente estamos llamados a vivir en una dimensión más allá de lo físico, más allá de la supervivencia. Necesitamos ascender al mundo de lo mental, de lo simbólico, de lo significativo y de lo espiritual. Esta imagen yo la uso, es una imagen que siempre la empleo para expresar la relación madre-hijo. Esta es una mamá, una madre, una función madre. Un bebé que le tira a la mamá todo su malestar, todo su cúmulo de emociones. Una mamá que cumple la función madre es capaz de contener, interpretar, recibir todo este malestar que le ha lanzado su bebé sobre ella. Bueno, en la salud mental nosotros necesitamos haber gozado de esta clase de seres, seguir contando en la actualidad con personas así y a su vez nosotros ser contenedores de otros. Cuando la personalidad del infante, en lugar de tener un objeto bueno, el infante parece sentirse dominado por un objeto que tiene los atributos de una conciencia que es inflexiblemente opuesta al conocimiento o al espíritu de investigación. Repito, no es investigación, es una investigación en aprender. El ser humano, cuando goza de salud mental, le gusta, está abierto a la experiencia o de la curiosidad esencial para adquirir conocimiento o aprendizaje. ¿Qué pasa? Estas son dos condiciones en donde es lo contrario, donde se daña esa relación con la verdad. Y más allá de la relación con la verdad, esa dimensión humana propiamente dicha. Una conciencia vacía de consideración por la verdad o la personalidad o lo humano, o sin duda por la vida animada misma, o un objeto científico
preocupados solo por emplear los hechos como elementos adecuados para la destrucción de la conciencia y la moralidad. Algo así como los bárbaros científicos, en donde la ciencia pierde toda su razón de ser porque se desconoce el sujeto, la subjetividad, lo humano. Eso es bien, o sea, insano. Tal objeto está calculado para privar la personalidad de verdad o bondad de cualquier clase. Dos manifestaciones del proceso de individuación. Bueno, no sé, ustedes lo estarán viendo tan chiquitico como yo, no sé qué pasó. Bueno, entonces yo les hablaba de autonomía. Nosotros no nacemos autónomos. Nosotros, eso de ser capaz de seguir lo que te diga tu propia conciencia, eso no es fácil. Una tarea difícil, diferenciarnos de lo colectivo. Hay dos momentos vitales, cruciales. Los 2 años, 2 años y medio, el niño, el bebé termina su proceso de individuación, y la adolescencia. Sabemos por estudios que por lo general el joven colombiano es muy seguidor de la tradición. No le apuestan, la familia colombiana típica no le apuesta mucho a la autonomía, el respeto a la autonomía. Y bueno, eso hay que pensarlo, ¿no? No hay nada que dé más salud mental que respetar el camino y las decisiones de cada persona, de cada joven. Bueno, no sé qué pasó aquí. Bueno, ya esta es la última. La condición de salud, para mí esto es muy importante, no debe verse como un estado al que se llega. Preocupada un poco, no solamente por los estigmas que hay frente a las personas que sufren problemas mentales. Uno de los argumentos es que todos tenemos núcleos insanos en nuestra personalidad. En todos tenemos núcleos psicóticos, histéricos, obsesivos, de todo un poco. Y lo que insistiría es que siempre hay un yo que es capaz de tomar distancia de eso. Cierro con esto. Un yo que es capaz de tomar distancia, incluso después de que he podido hablar, enfrentar mis heridas. Todos tenemos heridas, y trabajarlas y sacar y enriquecerme de esas heridas después de que las haya llorado, digerido y trabajado. Gano como ser humano, como persona, puedo enriquecerme profundamente de mis heridas, tomar distancia de ellas. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir? Para que de ninguna manera vayamos a entender que la salud mental es una cosa lograda, no, es todo un espectro. Podemos gozar de salud mental en algunas áreas, ya eso es, en otras no tanto. Podemos tener momentos de la vida de mucho estancamiento, mientras que en otros momentos asumir nuestros dolores, en fin, lo que insisto en que se vea siempre como un espectro en continuo movimiento, un proceso, nunca la idea de que somos seres acabados, terminados, que así como en la persona que se dice no tiene, goza de salud mental porque está muy afectada por una condición, digamos, esquizofrénica o lo que sea, en ella también hay núcleos sanos, hay algo de salud mental, hay núcleos sanos, eso no es nuevo, y en nosotros también hay núcleos insanos, es lo que quiero decir. Bueno, como les dije, esto es más bien una introducción, porque el tiempo, pensando en los compañeros, espero sintetizaría y cerraría con dos aspectos fundamentales. Uno, capacidad de aceptar la verdad, la realidad. La relación con la realidad es fundamental, no desde el intelecto, sino desde la emoción que me lleva a aprender. Y dos, capacidad de amar, vínculos íntimos profundos. En la capacidad de amar es fundamental el reconocer al otro como es, no como yo quisiera que fuera.
Bueno, creo que esa es la síntesis. Muchas gracias, María Eugenia. Precisamente nos queda de tu ponencia esa importancia de la madurez en la salud mental como una persona precisamente que sabe amar y trabajar la salud mental como un aprendizaje, como esa capacidad de asombro que nos mencionaste, esa sensatez intencional y un respeto precisamente por lo bueno, por lo bello, por la autonomía y el abandono de lo infantil y esa capacidad también que nos mencionaste de vinculación. Lo bueno que también nos dices es que podemos sanar esas heridas, ¿cierto? Tomar un poco de distancia de ellas, sanar esos núcleos insanos con los que venimos quizás de nuestra infancia, de nuestro aprendizaje infantil. Y en algunos momentos pues tenemos salud mental y en otros debemos asumir precisamente un trabajo para poder superar esos núcleos insanos porque como tú lo dices, es un proceso. Gracias, Ana, María Eugenia. gracias a ti, a todos ustedes. Cierro con eso. El yo no desaparece nunca. Yo, eso no lo han dicho solamente los psicólogos, muchos autores, Huxley lo dijo, Sartre, experiencia no es lo que me sucedió a mí, experiencia es lo que yo hago con eso que me sucedió. O sea, la interpretación, cómo yo, qué hago yo con la herida con la que cargo. Primero, conocernos, eso sí, fundamental. Nada, yo no he oído nada mejor que eso en salud mental, conocernos, estar en contacto con nosotros mismos. Muchísimas gracias, María Eugenia. Te agradecemos por haber estado con nosotros en este espacio. A continuación, el psicólogo Luis Felipe Zapata nos va a presentar su ponencia Salud Mental, un marco social para la comprensión. Psicólogo de la Universidad del Norte, magíster en neuropsicología de la Universidad de San Buenaventura de Medellín y actualmente se desempeña como profesor de pregrado y posgrado en las áreas de neurociencias y de psicobiología. También es investigador del Grupo de Investigación de Psicología y actual director del Departamento de Psicología de la Universidad del Norte. Bienvenido, Luis Felipe. Bueno, muchas gracias. ¿Puedo ya comenzar? ¿Me escuchan todos? Adelante, sí, te estamos escuchando. Ya, ok. Bueno, muy amable, Ana María, y retomo de que este evento ha sido organizado entre el departamento y el CAE, el Centro de Atención Estudiantil, encargado de la atención y el apoyo psicológico y socioemocional a los estudiantes de psicología y de toda la universidad, en el marco de la celebración de la Semana de Salud Mental, que se está celebrando esta semana en la universidad. El evento del Día Mundial de la Salud es el próximo lunes, 10 de octubre, pero como estamos en receso, por eso estamos haciendo estos eventos recordando la importancia de la salud mental en estos días. Bueno, ¿se puede presentar mi presentación, por favor? Sí, yo voy a hablar, Ani, de pronto te pido 5 minutos más, unos 20 minutos, y quisiera hacer un planteamiento muy general, un marco socioevolutivo que aporte a la comprensión del problema de la salud mental. ¿Ya está? ¿Avanzamos? ¿Sí? El tema de la salud mental es un problema muy complejo. Sí, muy complejo por las diferentes y múltiples variantes que están impactando en los procesos psicológicos individuales y por las múltiples variables de origen o de orden social que están impactando en lo psicológico. Nosotros podríamos pensar que en lo psicológico, digamos, o lo biológico, hay un enlace, somos organismos biopsicosociales. Somos biopsicosociales por diseño evolutivo. Es decir, somos biopsicosociales porque así nos hemos diseñado en el curso de la evolución. Podríamos decir que todos los organismos de una u otra forma tienen algunos elementos biopsicosociales, en particular los mamíferos, porque de una u otra forma todos los organismos están siendo diseñados por el entorno para que puedan generar respuestas adaptativas frente a los entornos en los que ellos se encuentran. En ese sentido, desde un punto de vista de la biología evolutiva, que es desde el punto de vista en el que les estoy hablando en este momento, no de la psicología, sino de la biología evolutiva, que creo que hace aportes importantes al conocimiento de lo psicológico, desde esta disciplina se propone
que es el entorno el que diseña a los organismos. ¿Por qué? Porque realmente todos los organismos que viven en el planeta, incluyendo a los humanos, lo que tratan de hacer es adaptarse, cambiar y diseñar fenotipos adaptativos que les permitan acomodarse a los cambios que se presentan en su entorno. Por eso, la principal fuerza o el principal motor, la principal fuerza evolutiva que impacta a los organismos son los entornos en los cuales los organismos se desempeñan o se desarrollan. Así, nosotros podríamos considerar, por ejemplo, que lo psicológico es una emergencia, es una novedad evolutiva, ya está, que emerge como resultado de la relación entre lo biológico y lo social. Siempre lo psicológico, digamos, podríamos considerarlo como el resultado de la interacción entre procesos biológicos y procesos sociales. Por lo tanto, podríamos considerar que la psicología es como disciplina la ciencia de la conexión por excelencia, porque la psicología tiene que estar conectada íntimamente con las variables sociales e íntimamente con las variables biológicas, porque se requiere un cerebro humano para poder desarrollar comportamientos humanos, pero también se requiere un entorno social humano que complemente las posibilidades de que emerja en el curso de la ontogenia una persona. No basta con tener un cerebro humano, no basta con tener un entorno humano, se necesitan ambas variables, tanto lo biológico como lo social, para dar pie a la emergencia de lo psicológico. Lo biológico así lo forman como un equilibrio dinámico, lo biológico, lo psicológico y lo social en permanente flujo de información. Y muy importante porque la perspectiva biopsicosocial nos puede estar señalando que hay unas interacciones recíprocas entre estos tres procesos, lo biológico, lo social y lo psicológico, de tal forma que lo biológico puede impactar en lo psicológico impacta en lo social y algo muy, muy importante, las intervenciones psicológicas tienen un impacto en lo biológico. Las intervenciones psicológicas pueden modificar conexiones sinápticas en nuestro cerebro. Esto nos lo puede decir esta perspectiva biopsicosocial que establece estas relaciones dinámicas entre estos tres componentes. Sigamos. ¿Sí? Nosotros los humanos, en ese sentido, no obedecemos solamente a una evolución biológica, sino que en el curso de la evolución, y más o menos se propone de hace unos 10.000 años, con la revolución del Neolítico y con la aparición de las primeras poblaciones humanas, cuando los humanos al fin dejaron de ser nómadas, de estar caminando y se volvieron sedentarios, la fundación de las primeras poblaciones, digamos, la domesticación de animales, el problema de la agricultura, ¿cierto? Aparece un nuevo tipo de evolución, en la cual nosotros estamos sometidos, que es la evolución cultural. Es decir, nosotros nos movemos tanto en la evolución biológica, que es lenta, y nos movemos también en la evolución cultural, que es rápida, porque se propone más o menos desde la biología evolutiva que los humanos, los sapiens sapiens, que parece ser se propone, emergimos en África hace unos 180.000 años, biológicamente, cerebralmente, no hemos tenido grandes modificaciones en el curso de este periodo, pero solo en los últimos 10.000 años, y si somos más cercanos en el tiempo, desde hace unos 500 años, realmente los cambios culturales, económicos y sociales son extremadamente rápidos. Eso quiere decir que estamos metidos en un problema profundo, porque pareciera que nosotros poseemos un diseño viejo, un diseño antiguo, biológico, frente a un mundo, un entorno completamente nuevo, que es el entorno social, económico y cultural de nuestros días, lo cual implica que hay un desfase profundo entre nuestro diseño biológico y el mundo cultural y el mundo en el que nosotros hemos terminado por construir y que es en el cual
en el que nosotros vivimos. Ya está. Eso implica o se relaciona con que en la modernidad, en las sociedades actuales, estamos llevando nosotros los humanos unos estilos de vida, ya está, el sedentarismo, el problema de la dieta, el problema de las tensiones, del estrés, estos estilos de vida que pareciera no son aptos para el diseño biológico. Es decir, pareciera que nosotros, repito, no hemos sido diseñados biológicamente en los procesos evolutivos y de selección natural para poder afrontar el entorno que nosotros mismos hemos construido. ¿Cómo respondemos ante este desfase? Digamos, en relación a lo que quiero plantear, a dos niveles, con enfermedades crónicas. Con las enfermedades crónicas que realmente son enfermedades pandémicas hoy en día, enfermedades crónicas no transmisibles como el cáncer, como la enfermedad cardiovascular, como la diabetes y otro conjunto de enfermedades que realmente son la principal causa de muerte de los humanos. Y por otro lado, nuestras respuestas son las tensiones psicológicas, porque vuelvo y repito, pareciera que el mundo actual nos desborda frente a los diseños biológicos que nosotros hemos podido ir o se han podido ir generando en el curso de la evolución. Pasamos. Así que nosotros, digamos, podríamos hacer un recorrido muy rápido. Nosotros podemos ver un proceso desde la prehistoria, antes de los 10.000 años. Recordamos que el periodo prehistórico es antes de 10.000 años hacia atrás, y de 10.000 años para acá es el proceso de la historia. Y dentro de esos últimos 10.000 años hemos pasado de ese mundo prehistórico al mundo capitalista de hoy en día. Entonces ha sido un cambio muy rápido, en el cual, repito, no hemos podido cambiar biológicamente al mismo ritmo que ha implicado el cambio cultural. Ya está. Eso implica una tensión también muy importante. Todos los organismos de la Tierra tienden al equilibrio, a la homeostasis. Pueden perder ese equilibrio y esa homeostasis en ciertos momentos, cuando buscan pareja, el apareamiento, el problema de la caza, depredadores contra presas. Entonces hay una pérdida del equilibrio en ese momento, pero esa pérdida del equilibrio es temporal, muy aguda, porque en general nosotros tendemos a buscar el equilibrio. El problema durante todo este desarrollo y máximo frente al capitalismo es que en el capitalismo los cambios son tan rápidos que no nos permite a nosotros los humanos desarrollar estrategias adecuadas de afrontamiento. Y eso implica un desfase, otra vez, que es el punto que quiero ponerte de fondo, entre el mundo actual y el diseño biológico de nuestra parte. ¿Podemos seguir? En relación ya más concretamente a la salud, nosotros podemos ver que la Organización Mundial de la Salud propone que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, ¿cierto? Que es una consideración muy importante. Y desde un punto de vista de la salud mental, la misma organización define la salud mental como un estado de bienestar en el cual el individuo desarrolla su potencial, puede afrontar las tensiones de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y puede aportar algo a su comunidad. La pregunta es si, como el marco es un marco socioevolutivo, vamos a pasar ahora un poco a lo social, la pregunta es si el mundo moderno, si la organización de las sociedades actuales generan condiciones para que el logro de la salud mental, digo en forma masiva, no me refiero a una cuestión individual, en forma masiva en todas las sociedades se pueda alcanzar, porque pareciera que hay un desfase otra vez entre el ideal que tenemos de la salud mental y las tensiones que las sociedades actuales someten a los individuos que viven en ellas. La revista, fíjense cómo es de importante la salud mental. Eso es lo fundamental, porque nosotros podríamos considerar desde un punto de vista evolutivo que lo psicológico es un fenotipo adaptativo. Los humanos nos adaptamos
y procuramos acomodarnos a los cambios que se pueden dar en el entorno, no con fuerza física, no tenemos garras, no tenemos colmillos, no somos fuertes, sino tratamos de acomodarnos y adaptarnos es con nuestros recursos psicológicos, con nuestros recursos mentales. Por eso el principal fenotipo de los humanos para buscar la adaptación al entorno son los procesos cognitivos y los procesos emocionales. Por lo tanto, la salud mental es un problema fundamental para los humanos, hasta el punto en que la revista The Lancet, una revista médica muy importante inglesa, en un número especial que elaboró hace unos años, sacó una frase que ha pasado a ser como histórica al afirmar que no hay salud sin salud mental. Ahora, hay que entender que la salud y la enfermedad pueden ser polos, pero no son entidades discretas, sino que la salud y la enfermedad es realmente un continuo, con muchas variaciones y con muchos matices entre esos dos polos. Es decir, podríamos decir que en ese continuo podemos encontrar también conductas desadaptativas que, sin implicar un trastorno mental manifiesto, sin un diagnóstico, digamos, de esquizofrenia o de depresión o de trastorno bipolar, por referirnos como a los más importantes, sin implicar un trastorno mental manifiesto, digo, esas conductas desadaptativas generan relaciones familiares y laborales disfuncionales, que también es necesario tenerlas en cuenta, y a veces las estadísticas no permiten, no las reflejan. ¿Sí? Sigamos. La Organización Mundial de la Salud propone que hoy en el mundo, en el 2019, que es estadística, casi 1.000 millones de personas, entre ellas un 14% de los adolescentes de todo el mundo, estaban afectados por un trastorno mental. Los suicidios representaban en el 2019 más de una de cada 100 muertes, y el 50% de ellos ocurrían antes de los 50 años de edad. Algo que llama la atención en una forma importante: las muertes por suicidio doblan a las muertes por homicidio. Más o menos en el mundo mueren por suicidio, por propia voluntad, unas 800.000 personas, y por muertes violentas, por guerras, por homicidio, por riña, mueren más o menos 400.000 personas. Es decir, que la tasa de suicidio dobla a la tasa de la muerte por homicidio, digamos, o por actos de violencia. Yo creo que aquí hay algo importante, es que nos puede estar diciendo que, si bien es cierto, el suicidio se puede ver desde una perspectiva individual y se hace necesario verlo desde una perspectiva individual, qué pasa en el cerebro, por ejemplo, de las personas que toman este tipo de decisiones. Estas cifras también ya nos están diciendo, en el marco del tema que quiero presentar, que el suicidio no es solamente un problema individual. Algo está pasando en el mundo, en las sociedades actuales, para que realmente estas cifras sean tan altas que ya se han convertido en un problema de salud pública. 300 millones de personas padecen de depresión en el mundo. Las estimaciones mundiales de la ONU indican que alrededor de una de cada 3 mujeres, o sea, el 30% en el mundo, han sufrido violencia física y o sexual de pareja, o violencia sexual por terceros en algún momento de su vida. Y en todo el mundo, casi un tercio, el 27% de las mujeres de 15 a 49 años que han estado en una relación informan haber sufrido algún tipo de violencia física y o sexual de su pareja. Es que lo que llama la atención en todas estas cifras mundiales es que no son porcentajes bajos. No es que el 2%, el 5% de las mujeres han padecido violencia. No es que el 10% de las personas, de las mujeres entre 15 y 49 años, han sufrido violencia. No, es que son cifras verdaderamente altas que, todo indica, desbordan la exclusiva perspectiva individual que muchas veces se trata de plantear frente a estos problemas, y nos hace pensar, sin lugar a dudas, en qué está pasando en la sociedad en la que nosotros nos encontramos. Fíjense ustedes, por ejemplo, que en Colombia, según el DANE, en este año, a comienzos de este año, el 27% de los jóvenes entre 18 y 29 años ni estudia ni trabaja. Ni estudia ni trabaja. Y vuelvo y repito, no es el 5, no es el 6%,
sino el 27%. Sin lugar a dudas, podríamos pensar, lo quiero plantear así, que estas condiciones y estas situaciones son situaciones que sin lugar a dudas generan unas posibilidades de alteración en la conducta y sin lugar a dudas generando conductas desadaptativas en este tipo de jóvenes. Sigamos. Ahora, digamos más concretamente en la sociedad actual, el capitalismo, sin lugar a dudas, ha sido un gran sistema económico, altamente revolucionario. Ha generado una sociedad completamente nueva en la historia de la humanidad. Una gran cantidad de producción de bienes en forma constante y continua, un alto desarrollo tecnológico en comunicaciones, en biomedicina. Ha mejorado las condiciones de vida, materiales de vida, eso sí, para una parte de la población mundial. A veces el desarrollo y las posibilidades le damos un carácter global y no es así. Hay grandes sectores de la población mundial a los cuales el desarrollo que la humanidad ha alcanzado en otros países no les llega a estas poblaciones. Entonces hay que ser muy precisos en eso. Pero también el capitalismo incluye incertidumbre, sometimiento del humano a fuerzas abstractas como el mercado, consumo adicto más allá de las necesidades, desigualdades extremas sociales y económicas, y según la misma luz, en un libro muy interesante que se titula El desajuste del mundo, pareciera que el mundo estuviera desajustado por agotamiento de modelos económicos y sociales. ¿Continuamos? ¿Sí? Así que, por ejemplo, según Sandra Cañón, en un artículo muy interesante de la Universidad de Manizales, el pico del suicidio entre jóvenes es una forma de protesta social, así se llama el artículo. Ella sostiene que las personas en el capitalismo no están separadas del modelo, o en términos generales, no están separadas del modelo económico que determina sus posibilidades de vida, y concretamente del capitalismo, que como sistema imperante se comporta como una máquina que nos impone qué desear, qué ser y hasta qué soñar, anota Sandra. Cañón sostiene que actualmente hay una crisis de la economía y una crisis de la economía del deseo, que hace apenas consigamos cierto modo de vivir, ya eso conseguido se vuelva obsoleto. Y dice que la lógica del capitalismo hace que cada vez que se satisface un deseo, comprar el último teléfono, cambiar de carro, casarse, terminar un pregrado y un largo etcétera, inmediatamente hay que empezar a satisfacer otro. Es decir, pareciera que el capitalismo nos mantiene en una ansiedad y en un desasosiego permanente. Continuemos. Fíjense ustedes que, por ejemplo, una noticia parecida en el país, ya voy a terminar 5 minuticos, porfa. En el país, en abril 15 del 2011, el país, el periódico español, apoyado en un estudio, un informe del Centro de Control y Prevención de Enfermedades, informe que fue publicado en el American Journal of Public Health, decía que los ciclos económicos tienen una relación directa con las tasas de suicidio, al menos en los Estados Unidos, y que este estudio señala que en general esas tasas subieron en las recesiones como la Gran Depresión del año 29, el final de las estrategias que desarrolló Roosevelt en ese momento, del 37 al 38, se incrementó de nuevo la crisis, el suicidio en la crisis del petróleo del año 73 y 75, y parece ser que también hacia los años 80, según el estudio, el suicidio aumentó y parece ser como relacionado por lo menos con las crisis económicas que se estaban generando en ese momento, por lo menos en Estados Unidos. ¿Podemos seguir? Así que unas conclusiones muy generales, ¿cierto? Pareciera que a la psicología y a la psiquiatría les toca abordar los efectos o impactos de los modelos socioeconómicos que parece ser en gran parte están agotados. Nosotros, psicólogos y psiquiatras, parece ser que tenemos que abordar son los resultados de las decisiones que toman economistas y que toman abogados. Nosotros tenemos que abordar el problema de la depresión, el problema de la ansiedad, el problema del estrés, el problema de las adicciones, el problema de las conductas desadaptativas.
pero nosotros no hemos tomado las medidas sociales y económicas para eso. Si nosotros pensamos en cuáles son las profesiones más cercas del poder en todo el mundo, tenemos que pensar primero que todo en economistas y luego en abogados. Entonces, ellos son los que han establecido estos modelos que han generado los resultados que hemos estado viendo en relación a la salud mental y que es lo que le toca abordar a los psicólogos y psiquiatras. Los problemas de salud se abordan en el plano individual, medicando y con psicoterapia, y así debe ser, por supuesto. Nosotros hacemos ese abordaje individual. En psicología y en psiquiatría se abordan problemas individuales, pero no debemos olvidar que estos problemas, ya sean trastornos diagnosticados o conductas desadaptativas, tienen de fondo una base social y económica en la medida en que los modelos imperantes están generando pobreza, desigualdad, tensiones y conflictos mundiales, familiares y personales que terminan por impactar en la vida individual de las personas. Retomo lo que había sostenido al comienzo. Parece ser que lo psicológico o lo biológico, digamos, lo psicológico es como la representación biológica de la experiencia social. Entonces, no podemos nosotros olvidar estas conexiones porque si bien es cierto, no la tengamos en cuenta directamente en el abordaje individual, no podemos perder de vista que los problemas que nosotros nos toca abordar tienen componentes sociales y tienen componentes biológicos. Bueno, eso era lo que quería decir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis Felipe. Gracias por esta presentación en donde se resalta precisamente la importancia de lo biológico, lo psicológico y lo social como un equilibrio precisamente dinámico y permanente que hay entre estas tres dimensiones. A continuación, el doctor José Francisco Cepeda va a hacer su presentación. Él es médico especialista en psiquiatría general y en psiquiatría de niños y adolescentes. Es máster en sueño, fisiología y medicina y maestrando en tecnologías de la información y comunicación en salud, cofundador de Psiques, que es psiquiatría especializada, e investigador asociado de la Pontificia Universidad Javeriana. También es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Psiquiatría y miembro asociado de la Asociación Colombiana de Medicina del Sueño. Él nos presentará en el día de hoy su ponencia A Dormir se dijo, estrategias terapéuticas en trastornos del sueño en niños, niñas y adolescentes. Adelante, doctor Cepeda. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias a usted, doctora Ana María, a la Universidad del Norte por la invitación, por estar aquí con ustedes hablando sobre salud mental, que obviamente es un tema que me apasiona, que me encanta. Específicamente vamos a hablar sobre el sueño. Pues como mencionaba ahorita el profesor Luis, digamos, los cambios a veces sociales no van acompañados de los cambios biológicos. Vivimos en una sociedad que le ha restado importancia al sueño y, digamos, algunas de las estrategias que vamos a trabajar, que vamos a hablar a continuación, precisamente abordan ese tema de cómo mejorar el sueño, empezando desde la infancia y en menor medida en la adolescencia, para ver cómo mejoramos la calidad de vida, la salud mental, porque el sueño tiene que ver con todo esto, no es simplemente descansar, sino que tiene que ver con toda una serie de procesos biológicos que son necesarios para mantener nuestra salud física y también nuestra salud mental. ¿Me pueden compartir la presentación? Que creo que no salió. Listo. Bueno, entonces, A Dormir se dijo, así se llama la conferencia, no es para que se duerman ustedes. Vamos a hablar sobre estrategias terapéuticas en trastornos del sueño en niños, niñas y adolescentes. Bueno, esta parte del perfil la vamos a saltar porque ya la mencionamos. La conferencia tiene estas partes. Vamos a hablar primero un poco de la psicoeducación, la importancia de la psicoeducación en el sueño, las intervenciones conductuales que se pueden manejar en caso de que se presenten algunas alteraciones en sueño. La farmacoterapia, vamos a mencionarla muy someramente porque realmente no quiero hacer énfasis en eso, sino más bien como esas estrategias conductuales y la parte psicoeducativa. Algunas barreras que existen y posibles soluciones, incluyendo algunas soluciones digitales, y luego pasamos a las conclusiones. Entonces, en cuanto a la psicoeducación, tenemos, digamos, dos aspectos importantes. Hay una parte de la psicoeducación que es más encaminada a la prevención y hay otra que tiene que ver con higiene del sueño. Lo de la prevención, digamos,
aunque la higiene del sueño también puede ser preventiva, pues hay unas intervenciones específicas en el aspecto preventivo, y digamos, un protocolo que se llama la consulta breve para padres para prevenir los trastornos del sueño en bebés, niños pequeños. Eso inicia con toda una parte de psicoeducación, explicarle a los papás que los ciclos de sueños pueden tener, digamos, un bloque de sueño puede tener diferentes ciclos, que el sueño también depende de unas señales sociales que pueden ser personas, pero generalmente son objetos, pueden ser una almohada, puede ser una cobija, puede ser alguna otra cosa. Que estas señales se pueden aprender, pero también se pueden desaprender y se pueden reaprender. O sea, digamos, no es como que el hecho de que ya yo esté acostumbrado a dormir de cierta manera, no pueda hacerlo de otra manera. No, eso no es cierto, eso es más que todo un mito. Yo puedo desaprender a hacer eso y instaurar un nuevo aprendizaje, una nueva señal social para poder conciliar el sueño. Que es importante entender que el poder dormir bien es una habilidad, es un logro, ¿sí? Que se aprende. Y también hay una cosa que es importante en cuanto a la fatiga, y es que creo que ustedes de pronto lo han visto o lo han sentido, y es que a veces uno está tan cansado que no puede dormir, como que uno dice, tengo un día tan largo, que he hecho tantas cosas hoy, que me siento que voy a caer esta noche, y uno se acuesta y no puede conciliar el sueño. Eso también pasa con los niños, sobre todo con los bebés, ¿sí? Que la fatiga impide que puedan dormir bien. Cuando son bebés sobreestimulados, que lo están cargando, que los están acariciando, que de tan pequeños están recibiendo visitas, que hay mucho ruido, que hay muchas cosas, pues llega un momento en que, como no lograron conciliar el sueño, se tornan mucho más irritables y todo, y están cansados, pero entonces como están tan cansados, están tan irritables, no concilian el sueño. Entonces eso es importante que los papás lo sepan. Y que digamos, en cuanto a la independencia, que las señales que son independientes de los padres son las más efectivas. Para ponerles un ejemplo de una señal social efectiva para el sueño, yo sé que personas contemporáneas a mí, de pronto un poco más mayores, no sé si de pronto un poquito más jóvenes también, conocieron en la televisión colombiana que a las 7 de la noche aparecía, a las 7 o a las 8 de la noche aparecía una propaganda que decía que ya era hora de acostarse, que era como la cancioncita de "Es hora ya de acostarse, vámonos a descansar". Entonces muchos niños asociaban esta señal social con el momento de dormir y se iban a dormir sin ningún tipo de discusión ni nada. Ya, ese era el momento de irse a dormir y se iban a dormir. Entonces, esa es una señal social que es independiente de los papás, ¿sí? O de personas. Ese es un bloque que hay que enseñar a los papás, ¿sí? Y eso, como lo menciona, como se ve ahí arribita, se empieza desde muy temprana edad, o sea, desde el bebé, desde antes de las 4 semanas. Luego un bloque 2, o sea, igual, esos son varias consultas, no es solamente una sola consulta, sino como se hace un seguimiento. También se le enseña a la importancia de la alimentación y nutrición, tanto para el bebé como para la mamá, porque obviamente la parte de la alimentación y la nutrición es clave para dormir. El niño con hambre no va a dormir, ¿sí? Y también que es importante que la mamá también se alimente bien durante ese periodo de lactancia. Que el sueño también va cambiando y va evolucionando, va cambiando en duración, en características a medida que va creciendo el niño, y eso se va dando en tiempo de semanas, o sea, eso va cambiando en el lapso de 3 semanas a 12 semanas, va aumentando el periodo del sueño, van disminuyendo, digamos, los periodos de sueño durante el día para ir pasándose más hacia la noche, y el sueño de la noche va siendo cada vez un poquito más largo. Entonces, esta parte de educación es importante, es clave para ir sembrando y ir motivando a los papás a que sobre la importancia del sueño y que hay que mantener una buena higiene del sueño. ¿Por qué, digamos, no lo puse la de la higiene del sueño como parte preventiva? Porque muchas veces cuando entramos a hacer intervenciones de higiene del sueño o recomendaciones del sueño, por lo menos en mi caso, ¿sí? Es porque ya vienen con una serie de problemas, ¿sí? Entonces nos toca es revisar cómo es esos hábitos de sueño para luego comenzar a establecer esa higiene del sueño. Entonces la higiene del sueño en general es una educación generalizada sobre hábitos saludables de sueño. ¿Cuáles son estas recomendaciones generales? Primero, que hay que establecer una hora y una rutina para acostarse a dormir. Sí, y hay que mantenerlo durante todos los días de la semana. Muchas veces estamos acostumbrados a que entonces entre semana tenemos un horario porque no tenemos que madrugar, entonces nos acostamos de pronto un poquito más temprano, pero entonces el fin de semana, como no hay que madrugar, entonces nos acostamos mucho más tarde, y eso tampoco es saludable. La rutina se debe procurar mantener, y no debe haber muchas diferencias entre el hábito entre semana y el hábito en el fin de semana, ¿sí? Que la hora antes de dormir debe ser tranquila.
Entonces, sobre todo en el caso de niños, si nos ponemos a jugar con ellos en las horas de la noche, a brincar, a saltar, ¿sí? En la hora anterior al sueño, pues cuando es hora de acostarse ya, pues van a estar activos, despiertos y no van a querer dormir, van a querer seguir jugando. Entonces, la idea es que esa hora antes sea una hora como más tranquila, más relajante y que con actividades que de pronto vayan como bajando un poquito el tono del día y que vayan como encaminándose hacia el sueño. No deben sentir hambre, por lo que les decía antes, que la importancia de la nutrición en el sueño. Evitar alimentos estimulantes como la cafeína, el chocolate, los tés. También se debe motivar a que tengan exposición diaria a la luz, que participen en actividades físicas regulares, que la habitación deba ser cómoda, que no tenga mucho ruido, que no haya mucha bulla, que sea oscura o que tenga, digamos, un nivel de luz mínimo, ¿sí? Porque hay niños, digamos, que de pronto la oscuridad absoluta les da mucho miedo, entonces prefieren tener como una lamparita o una lucecita de noche. Eso es posible, pero que en general sea mucho más oscura que luminosa. La habitación no debe ser utilizada como un lugar de castigo, como el tiempo fuera, porque entonces asocian la habitación o el dormir como un castigo. Y se debe evitar el uso de pantallas, sobre todo en nuestra sociedad actual, que estamos muy dados a utilizar pantallas para muchas cosas, el celular, la tablet, que el televisor, que el computador. Es mejor limitarla una hora antes de la hora de acostarse. Con estas intervenciones y con estas educaciones muchas veces se van a prevenir muchos problemas de sueño. Sin embargo, es posible que se den. Entonces, ¿qué podemos hacer para modificar o para intervenir algunas dificultades del sueño? Entonces, las que voy a hablar a continuación son encaminadas más que todo a tratar problemas de sueño al acostarse. Por ejemplo, el insomnio, que es lo que llamamos el insomnio conductual, que es cuando el niño no acepta el límite o no acepta la norma de que hay un horario para dormir, o sea, le cuesta mucho trabajo, o que tiene asociaciones inadecuadas, entonces que no puede dormir si el papá no está al lado, si la mamá no está acostada con él. Entonces, ese tipo de asociaciones inadecuadas hay que modificarlas para que el niño pueda dormir solo. Entonces, la primera intervención, y creo que como la más utilizada, es la extinción. La extinción, digamos, clásica, o sea, sin modificación, digamos, se debe hacer, como les decía, cuando hay un insomnio asociado a límites inadecuados o relacionado con asociaciones inadecuadas para el inicio del sueño. Se inicia con una evaluación funcional de todos, o sea, se hace una evaluación de la familia, de los papás, se hace un registro del sueño, ¿sí? Se hace una parte de psicoeducación a los papás, de por qué hay que hacer estas modificaciones, cuáles son los beneficios, también de que va a ser un poco difícil como instaurar y mantener esas intervenciones, y ya les explicaré por qué. Se va a establecer una rutina a la hora de acostarse y se comienza a hacer un refuerzo positivo de las conductas adecuadas para el sueño. O sea, si el niño se acuesta a la hora que es, si el niño durmió toda la noche, se le reconoce al siguiente día. Pero aquí viene la parte difícil, y es que se ordena evitar por completo, o sea, ignorar por completo las conductas inapropiadas. Entonces, si el niño se levanta, se pone a llorar, hace pataleta, eso se ignora. Entonces, hay muchas personas que dicen, no, es que es muy duro, yo no puedo dejar a mi niño o mi niña llorando toda la noche, ignorándolo, ¿sí? Hasta que se duerma. Entonces, es muy difícil. Hay algunos casos en los que digamos, como que se puede mantener, eso depende como de los papás, de la asesoría que tengan, del acompañamiento, pero hay otros que sinceramente no se sienten cómodos, entonces por eso ahorita vamos a hablar de otras modificaciones que se han hecho a esta estrategia. Es importante explicarle a los papás que cuando uno comienza a hacer este tipo de intervenciones, puede haber una explosión de la extinción. Y es que entonces cuando se comienzan a establecer estas medidas, el niño exacerba su conducta inapropiada. Entonces, si antes lloraba, pues ahora llora más, si hacía pataletas, ahora hace más pataletas, pero digamos, hay que explicarle que eso es parte de la resistencia que va a haber al cambio, pero que eventualmente se va a adaptar. Pero entonces, como les decía, no todo el mundo se siente cómodo haciendo ese tipo de intervenciones o ignorando al niño o la niña mientras llora. Entonces se han desarrollado como modificaciones a esta estrategia. Hay una que se llama la extinción gradual, y es que en vez de simplemente dejar al niño en la pieza y salirse y dejarlo que llore hasta que se duerma, se hace un retiro gradual de la asociación. En este caso sería del papá o de la mamá, ¿sí? Entonces, primero se le acuesta, ¿sí? Y la mamá o el papá se queda ahí al lado de la cuna.
¿sí? No le presta, digamos, como que de alguna manera limita al máximo la manipulación o el contacto con el niño, simplemente lo deja que llore, pero está ahí acompañándolo todo el tiempo. Después de un tiempo, ¿sí? Después de o sea, de ahí mencionan que es entre cada 4 a 7 noches, se va a ir tomando distancia, ¿sí? Entonces, después de estar al lado de la cuna, se toma una distancia que es la mitad entre la cama y la puerta, ¿sí? Y eso se mantiene durante un tiempo más. Todas las noches se va haciendo esa compañía y se va retirando cada vez más el papá. Después de 2 semanas ya se paran en la puerta y por último ya el papá desaparece de la habitación. Entonces es una extinción gradual, se le está manteniendo la compañía al niño o a la niña, pero no es tan súbito como la extinción clásica, que entonces simplemente se va y lo deja solo llorando. Y hay otra, digamos, alternativa, que es la extinción con presencia parental. Y entonces, más o menos, lo que se hace es que se prepara una cama para el papá o para la mamá dentro de la habitación del niño. Entonces, el niño se va a acostar en la cama en la que él duerme, en la que va a dormir, y la mamá o el papá se acuesta al lado, ¿sí? Y una vez lo acuestan, el papá y la mamá se acuesta también en la cama y se hace el dormido. Entonces, el niño llora, patalea, lo que sea, no hacen nada, simplemente como que ignoran eso, pero están ahí. Simplemente se interviene si, por ejemplo, el niño se va a salir de la cama o se puede caer o alguna otra cosa, se le vuelve a poner en la cama y se vuelve a acostar y se hace el dormido. Cuando ya el niño se duerme, el papá es libre de levantarse, hacer cualquier otra cosa. Si el niño o la niña se despierta, vuelve y se acuesta y repite eso hasta que se vuelva a dormir. ¿Listo? Entonces ya cuando el niño después de un tiempo comience ya a adquirir el hábito de estar durmiendo solo, el papá se retira y pues lo deja durmiendo solo en la habitación. Hay otras intervenciones que pueden ser también bastante útiles. Hay una que es la flexibilización a la hora de acostarse y esta consiste en que hay que hacer, digamos, un registro del sueño, ¿sí? Si el niño entonces se está durmiendo mucho más tarde de lo habitual, entonces se hace un registro del sueño durante una semana y se hace un promedio de la hora a la que se está quedando dormido. Después de hacer ese promedio, se establece esa hora y ese es el horario al cual van a acostar al niño. Antes de eso, están haciendo todas las actividades que el niño haría. Se ponen a jugar, hace cualquier otra cosa, ¿sí? Y lo acuestan a esa hora. Si el niño no se duerme en los siguientes 15 minutos, se vuelve y se saca y se le sigue dejando que juegue hasta cumplir una hora, vuelve otra vez, lo intenta nuevamente y así hasta que se quede dormido. Una vez se quede dormido, ya comienzan a calcular, ¿sí? La hora a la que se quedó dormido y comienzan a hacer modificaciones a esa hora de acostarse. Si se quedó dormido más tarde de la hora que ustedes promediaron, le suben media hora. Si se quedó dormido a la hora que ustedes promediaron, la siguiente noche lo adelantan 30 minutos y así lo van adelantando hasta que tengan la hora deseada. El pase libre a mí me pareció una estrategia interesante y es porque hace que el niño como que reflexione muy bien y como que guarde ese pase libre para el momento en que sea precisamente necesario, ¿sí? Y entonces, ¿cómo funciona esto? Entonces, yo puse aquí un ejemplo, que son las tarjetas de Pokémon, pero puede ser cualquier otra cosa y no tengo ningún tipo no es por hacerles propaganda ni nada, sino que me pareció como algo que podrían identificar fácilmente ustedes y es como desarrollar esa ficha, ¿sí? Se puede ser algo que ya esté hecho de un juego, una tarjetica, o pueden ser algo que ustedes elaboren entre ustedes, ¿sí? Entonces se sientan, hacen la fichita con el niño o la niña y le dicen, listo, mira, esto es para que tú te lo lleves cuando te vayas a acostar, pero solamente puedes utilizarlo una vez. O sea, ese pase libre te va a dar la posibilidad de que tú te puedas levantar. O sea, por ejemplo, ese niño que se levanta a hacer chichi cuando ya es hora de dormir, o que es que le dio sed, o es que necesita tal cosa. Entonces, no, solamente te puedes levantar una vez y ese pase libre te da la posibilidad de que te levantes esa sola vez. Una vez él haga uso de ese pase libre, no puede volverlo a utilizar. Entonces, él tiene que escoger muy bien si realmente se quiere levantar y usar su pase libre o prefiere guardarlo para cuando realmente lo necesite. Entonces, digamos, lo que nos ayuda es a limitar esos despertares y esas conductas inapropiadas y que el niño, digamos, se centre solamente en esa única oportunidad la que tiene. Una vez entregado ese pase libre, así llora, así se tengan que levantar, cualquier tipo de solicitud debe ser ignorada.
Y lo otro es los despertares programados. Los despertares programados se utilizan mucho en lo que tienen que ver con el sonambulismo crónico y severo y los terrores nocturnos. Entonces, también hay que hacer toda una psicoeducación previamente. Hay que hacer el diario de sueño, ¿sí? Registrar cuándo se presentan esos episodios, ya sea el de enuresis, ya sea los de los despertares nocturnos, el sonambulismo, ¿sí? Y entonces, una vez establecida como el promedio de la hora a la que se presentan, se comienzan a hacer unos despertares programados 15 o 30 minutos antes de la hora, ¿sí? Y eso se va manteniendo durante una semana. Es difícil porque igual los papás tienen que estar levantándose, no sé, si eso se presenta a la 1 de la mañana, tienen que levantarse a las 12:45, 12:30, todas las noches para despertarlo, y hay que asegurarse de que esté despierto, ¿sí? Como despertarlo, que se levante y después ahí sí volverlo a acostar, y eso hay que mantenerlo durante varias semanas. Generalmente, en promedio, después de una semana, suelen cesar este tipo de episodios. Sin embargo, pues hay casos en que requieren un poco más de tiempo. Luego de desaparecer, se van retirando gradualmente, o sea, se van, por ejemplo, saltando un día sí, un día no, hasta que se retiran gradualmente estos episodios. Es importante porque muchas preocupaciones están relacionadas como, bueno, ¿y qué pasa si yo, no sé, hago una extinción clásica y de pronto eso va a alterar o va a generar un estrés crónico en mi hijo, en mi hija, o de pronto ya no me va a querer o no me va a ver igual porque yo lo ignoré cuando lloró? Y lo cierto es que los estudios muestran que no hay unas secuelas a largo plazo en estrés, ¿sí? Obviamente va a haber un estrés durante el periodo de cambio mientras se va adaptando, pero a largo plazo no va a haber un estrés crónico. Tampoco se han detectado problemas emocionales o conductuales, ¿sí? En los niños que han sido, digamos, sujetos a ese tipo de intervenciones. Tampoco se han detectado alteraciones en el apego parentofilial, o sea que no hay una alteración en esa relación entre hijo y papá o mamá. Y sin embargo, lo que sí hay evidencia es que los niveles de estrés en los papás sí mejoran. Entonces, digamos, por muchos lados, tanto por la parte de la salud del niño, que está durmiendo mucho mejor, pero también por la parte de la salud mental de los papás, pueden ser tanto efectivas como positivas. Bueno, con los adolescentes, digamos, hay otra serie de dificultades, ¿sí? Porque los adolescentes, por diferentes motivos, tienden a tener unos hábitos diferentes, hay un periodo como que pues se retrasa como la fase del sueño. También en la noche es el momento en que pueden, digamos, estar en su pieza y hacer algunos tipos de actividades como más privadas, sin estar como bajo la supervisión de la familia. Entonces, en el momento en que chatean o que ven, digamos, películas que les gusten, pero que de pronto no tienen la completa aprobación de los papás o no tienen como toda la supervisión de los papás en ese momento, entonces comienzan a dilatar un poquito el sueño. Entonces, esos malos hábitos sí pueden afectar tanto su salud física como su salud mental. Hay unos determinantes de la calidad del sueño de los adolescentes. Digamos como que el principal que se ha detectado tiene que ver con la regulación emocional en la infancia, y la regulación emocional y la reactividad emocional es un determinante directo de la calidad del sueño en la vida adolescente. Pero a su vez, la regulación emocional también está, digamos, asociada a otra serie de factores de riesgo, tanto obstétricos como el entorno familiar, que también pueden afectar directamente la regulación emocional y también más adelante la calidad del sueño. Cuando decíamos son cuestión como de hábitos, ¿sí? Lo que se recomienda es hacer una entrevista motivacional para que el adolescente acceda a adoptar hábitos saludables de sueño. Entonces, la entrevista motivacional es una intervención terapéutica centrada en el paciente que se fundamenta en lograr un cambio, que para lograr un cambio tiene que venir por motivación propia. O sea, algo que me motive a mí es lo que va a motivar que yo haga el cambio, o sea, lo que va a lograr que yo haga el cambio. Qué pena la redundancia. Entonces, lo que se hace es que se promueve la reflexión del paciente al enfrentarse con su propia ambivalencia. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, por ejemplo, el paciente adolescente llega, ¿sí? En este caso, hablo de mi caso como paciente adolescente, llega a mi consulta, me dice, mira, es que no puedo dormir, estoy cansado, estoy irritable, no me puedo concentrar, todas esas cosas, ¿sí? Entonces, bueno, comenzamos a evaluar los hábitos de sueño, vemos muchas fallas en los hábitos del sueño,
Pero entonces le decimos, bueno, pero para que tú puedas dormir mejor y mejor en todas estas cosas que te preocupan, tienes que comenzar a dejar algunos malos hábitos. Entonces tienes que dejar de utilizar la cama para hacer otras cosas. O sea, ya no puedes utilizar la cama para chatear, para ver televisión, que para hacer tareas, sino simplemente para dormir. Tienes que dejar el uso del celular hasta a más tardar a tal hora. Tienes que dejar de hacer ejercicio más tardar a tal hora. No puedes consumir ese tipo de sustancias, ese tipo de bebidas, todas esas cosas. Ah, no, pero es que yo no quiero dejar de hacer eso. No, pero entonces si tú quieres mejorar lo que me estás diciendo, lo que te preocupa, pues tienes que cambiar algunas cosas. Entonces la idea es precisamente enfrentarlo entre, mira, si tú quieres lograr esto, tenemos que hacer esos cambios. El modelo de la entrevista motivacional obviamente se fundamenta en 4 principios. El primero es expresar empatía, o sea, para desarrollar ese vínculo terapéutico de que uno está dispuesto a escucharlo, que no estás para criticarlo ni nada, sino simplemente, bueno, te voy a escuchar, qué es lo que sientes, qué es lo que te preocupa, qué es lo que tú necesitas, ¿sí? Y vamos a ir explorando, a ver, cómo te podemos ayudar. Vamos a ir desarrollando las discrepancias y eso es lo que le estaba diciendo. Entonces, bueno, si tú quieres lograr esto, no puedes lograrlo sin modificar esto. Entonces toca hacer estas modificaciones. Y es importante entender que va a haber siempre algo de resistencia, ¿sí? Entonces, como ya está habituado a hacer esto, ¿sí? Es que yo no puedo dormir si no prendo el televisor. Eso no es cierto, ¿sí? Entonces vamos a ir desestructurando todos estos mitos, vamos a ir desmontando todas estas cosas para luego montar unos hábitos saludables, pero obviamente tenemos que entender que va a haber algo de resistencia al principio. Pero ahí es nuevamente donde vamos a ir mencionando como, mira, si lo que te motiva es generar este cambio o lograr esto, pues tenemos que hacer estos cambios. Y cuando lo logren, cuando vayan haciendo las cosas, cuando hay esa autogestión y van logrando los resultados, hay que resaltárselo y reconocérselo. Mira, estás logrando dormir mejor, estás cambiando esto, estás haciendo esto positivo y mira que te está trayendo resultados positivos para ti. Bueno, eso en cuanto a las intervenciones conductuales, obviamente es una cosa como muy superficial, pero son como las más importantes porque son las que se utilizan con mayor frecuencia. Ahora, la farmacoterapia solamente la voy a mencionar, como les dije, porque realmente no son la primera medida de tratamiento en niños, niñas y adolescentes para problemas de sueño. Las intervenciones psicoterapéuticas, ¿sí? Las recomendaciones de higiene del sueño son siempre la primera línea para todo tipo de trastorno del sueño. Y una vez establecido eso y una vez establecida la parte de psicoterapia, y si vemos que por algún motivo no funciona, ahí sí es cuando se consideran otro tipo de intervenciones como la farmacoterapia o cuando hay una comorbilidad importante, por ejemplo, un trastorno de neurodesarrollo, también se podría eventualmente contemplar la farmacoterapia, pero nuevamente no es la primera línea. Entonces, dentro de esta parte tenemos lo que son los sedativos. Ahí tenemos los antihistamínicos, que son antialérgicos de primera generación. Se pueden utilizar en insomnios agudos y se pueden utilizar a muy corto plazo. Las benzodiazepinas no se recomiendan, pero en algunos casos, sobre todo en casos graves de trastornos del sueño no REM, como el sonambulismo, como los terrores nocturnos, sí, pero graves es que, digamos, las conductas que adoptan estos niños y niñas durante esos episodios pueden ser de riesgo, que se pueden generar autolesiones, hay algunos que se salen de la casa, que se pueden botar por la ventana, ¿sí? Porque pues están, digamos, dormidos y hacen todas estas acciones. En ese tipo de casos podría considerarse una benzodiazepina. Las setas, que son pues como la Zopiclón, el Zolpidem, esos medicamentos no están indicados, digamos, los estudios no han mostrado mayor ventaja en su eficacia o su efectividad cuando se utilizan en niños, niñas y adolescentes, entonces realmente no están recomendados. La melatonina, digamos como que ha entrado en boga por lo que no es un medicamento, pues incluso ingresó como un medicamento, como un suplemento nutricional, no como un medicamento alopático. Entonces, pues mucha gente lo compraba en tiendas naturistas, todas estas cosas. Lo malo es que esas preparaciones naturistas o no tan reguladas, pues digamos las concentraciones varían, a veces se descomponen por el almacenamiento, entonces no son tan confiables. La melatonina farmacéutica, realmente no es para que se utilice así tan masivamente, tiene unas indicaciones muy específicas. La principal recomendación es cuando hay un insomnio agudo crónico asociado a un trastorno del neurodesarrollo, estamos hablando de un trastorno del espectro autista o un déficit cognitivo o un trastorno por fase retrasada del sueño asociado a este mismo tipo de trastornos. Los estimulantes
como el metilfenidato, el modafinil o el modafinil, se utilizan mucho para los casos de hipersomnolencia, como la narcolepsia, la hipersomnolencias idiopáticas. Ese tipo de tratamiento, digamos, el más utilizado, por lo que igual lo hemos utilizado para otro tipo de patologías en la infancia, como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, pues el metilfenidato es el más utilizado. Los antidepresivos, algunos tricíclicos, la trazodona, generalmente se utilizan cuando hay una comorbilidad con algún trastorno afectivo o ansioso, y los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina se utilizan mucho para el manejo de la cataplegia en la narcolepsia. Hay otros medicamentos que se han utilizado, los antipsicóticos, la clonidina, el gabapentin, el suvorexant, hay muchas otras cosas que se han utilizado. Generalmente se utilizan cuando hay comorbilidad con algún otro tipo de trastornos, por ejemplo, los antipsicóticos, cuando hay trastornos afectivos, cuando hay trastornos psicóticos, cuando hay alteraciones conductuales disruptivas. Y, por ejemplo, las preparaciones herbales, yo lo utilizo mucho, por ejemplo, cuando hay indicación de iniciar algún tipo de medicamento, pero las personas no quieren como empezarlo, dicen no, prefiero no, entonces, bueno, podemos ayudarnos con algún tipo de preparación herbal, como con la valeriana, con la pasiflora, y con la implementación de hábitos de higiene del sueño. Y a veces ha sido bastante efectivo. En cuanto a las barreras y las posibles soluciones, entonces, como les mencionaba antes, hay algunas dificultades para poder lograr ese tipo de intervenciones y tratamientos con los papás, con los pacientes, por diferentes motivos. Y hay barreras para que se pueda mantener la adherencia y se logren los resultados esperados. Hay una serie de factores que son socioculturales, que tienen que ver con el conocimiento que hay sobre el sueño, el estigma que pueda haber sobre los problemas de sueño y también sobre los papás, ¿sí? El juicio social o familiar, porque es que usted, ¿cómo es posible que usted deje al niño llorando? Usted es mal papá, usted es mala mamá, ¿cómo me le hace eso al niño? Y entonces impiden que se puedan implementar ese tipo de intervenciones de manera efectiva y de manera adecuada. También la falta de apoyo, no solamente en el mismo entorno familiar, sino también dentro del mismo personal de salud. A veces que ellos necesitan o quieren más acompañamiento, quieren más información y a veces no la obtienen. En la parte parental, hay unas condiciones parentales que pueden estar relacionadas con las dificultades del sueño y es como, no, es que yo no quiero que mi niño sufra, es que si él llora significa que yo estoy haciendo mi trabajo malo, yo estoy siendo un mal papá, una mala mamá, y pues no necesariamente ese es el caso, ¿sí? Incluso si es algo que usted está haciendo por beneficio, pues bueno, obviamente va a haber un momento como de estrés mientras se logran esos cambios, pero a la larga va a haber un beneficio para el niño, la niña o para toda la familia. También hay papás que son poco tolerantes al llanto y cuando hay, digamos, psicopatología en papá o mamá, pues es mucho más difícil, son mucho menos tolerantes, se irritan con mayor facilidad, son mucho menos pacientes. Hay también problemas relacionados con el niño o niña, por ejemplo, los trastornos del neurodesarrollo. Entonces, digamos, eso independientemente de todos los hábitos y todas las cosas que hagan, pues ellos van a tener algunas dificultades para conciliar el sueño. Algunas condiciones médicas, por ejemplo, el asma interfiere con el sueño, algunas reacciones alérgicas, dermatológicas, entonces el niño no puede dormir porque se está rascando. Entonces, obviamente hay que tratar esas enfermedades para poderlo mejorar el sueño. Hay niños que son, digamos, que tienen un temperamento difícil, que por mucho que se intente, pues lloran, patalean y por mucho que se hagan todas las intervenciones no aceptan el cambio y eso también complica un poco el proceso terapéutico. Los problemas de apego, muchas veces, por ejemplo, los niños que son muy ansiosos, que tienen ansiedad de separación o que no pueden despegarse de su papá o de su mamá por diferentes circunstancias, pues también es muy difícil que logremos que puedan dormir solos. Entonces, algunas soluciones que se han propuesto están más encaminadas, como les había mencionado, y por eso empecé desde ahí, en la parte de la educación preventiva, o sea, enseñar a los papás desde un principio de la importancia del sueño, de mantener un buen hábito de sueño, hacer toda la parte de psicoeducación y brindar apoyo, hacer una intervención escalonada. ¿Eso qué quiere decir? Que si ustedes ven o perciben que los papás pues, son bastante ansiosos o aprensivos, de pronto no empezaríamos con una intervención tan
tan disruptiva como la extinción clásica, ¿sí? Porque no van a aguantar, posiblemente no les va a funcionar, no se van a sentir muy angustiados, entonces uno va haciendo una intervención escalonada desde una cosa menos disruptiva a una cosa un poco más incisiva. Evaluar y modificar el entorno según necesidad. Entonces, también eso tiene que ver con el entorno donde duermen. Si el niño no está durmiendo en una cama adecuada, en una habitación adecuada, pues obviamente hay que hacer todo este tipo de intervenciones para que mejore el sueño. En la parte de los papás, hay que incentivar a los papás que ellos tienen que ser modelo de higiene del sueño. Entonces, no podemos exigirle al niño o a la niña que tiene que dormir bien, que tiene que dejar el celular, que tiene que dejar las pantallas, si nosotros no lo hacemos como papás. Entonces, hay que enseñarles que ellos tienen que modelar esa parte de higiene del sueño. Hay que fortalecer la relación parento-filial. Entonces eso tiene que ver con la comunicación. Hay muchas veces que los niños, el único momento en que ven a los papás es en la noche. Entonces, claro, están esperando, se quedan despiertos esperando a que el papá o la mamá llegue porque ese es el único momento del día en el cual pueden jugar, pueden hacer cosas con él. Y claro, no se quieren ir a dormir porque ese es el único momento. O sea, ¿cómo me vas a decir que ahorita que preciso llegó me tengo que ir a dormir? Entonces, obviamente hay que crear otros espacios, hay que modificar algunos de esos horarios, algunas cosas para que el niño o la niña pueda pasar más tiempo con ese papá o con esa mamá. Si el problema es de psicopatología por parte del papá, hay que hacer el tratamiento. Y con los niños, obviamente hay que educarlos sobre el sueño también, obviamente una educación apropiada para la edad y para su etapa de desarrollo, y que si hay algún problema de salud, pues hay que tratarse. Doctor Cepeda, muchísimas gracias. Realmente se nos ha acabado el tiempo. Nos queda realmente de su ponencia que el sueño realmente depende de muchas señales sociales, ¿no? Que pueden ser estas señales dependiendo de las personas, de los objetos, que es algo que se puede aprender, desaprender y reaprender. Y que realmente es una habilidad, un logro que se puede aprender. Y el sueño en los niños, pues por supuesto lo que nos queda de lo que usted nos dijo es que va cambiando y va disminuyendo, por supuesto, para aumentar esas horas en la noche. También pues nos queda que realmente las técnicas que usted nos ha enseñado tienen una complejidad importante y que al ser aplicadas, por supuesto, repercuten positivamente tanto en los niños como en los padres. Muchísimas gracias, doctor Cepeda, por haber asistido a este panel con nosotros. Listo. A continuación, entonces, en este panel les presento a la doctora Edith Aristizábal. Ella es docente del Departamento de Psicología y coordinadora de la especialización en Psicología Forense. Es magíster de Proyectos de Desarrollo Social de la Universidad del Norte, magíster en Ciencias de la Educación, Formación y Trabajo de la Universidad de París 12 y doctora en Psicología con orientación en Neurociencia Cognitiva Aplicada de la Universidad de Maimónides en Buenos Aires, Argentina. Es investigadora de MinCiencias en temas de salud mental, conducta criminal y victimología, con artículos también en estas temáticas. Cuenta con experiencia clínica en tratamiento precisamente de pacientes con trastornos mentales y del comportamiento y es miembro del Ború Internacional de Neurociencia Cognitiva Aplicada. Ella nos va a presentar su ponencia de problemáticas actuales en salud mental. Adelante, doctora Edith. Muchas gracias por tu presentación, Ana, por estar aquí conectados y voy entonces a hablar de problemáticas actuales en salud mental. Algunas de las cosas que voy a retomar han sido dichas por los panelistas anteriores y voy a tratar de ser como muy cuidadosa con el tiempo porque sé que estamos un poquito retrasados. Entonces puedes proyectar ya mis diapositivas. Entonces, problemáticas actuales en salud mental. Para pasarla, no tengo yo control. 6 de cada 10 personas en el mundo sufren de ansiedad o de depresión, mientras que en total son cerca de 1.000 millones de personas a nivel mundial las que padecen de alguna enfermedad mental. Es una estadística que nos sorprende bastante, que nos sorprende bastante porque es una problemática que es una problemática de salud pública y vamos a ver cómo está preparado o no preparado tanto el sistema de salud como los propios personales de salud mental para abordar este tipo de problemáticas. Continuar. Las enfermedades mentales crecieron más entre las mujeres que en los hombres. Es una estadística que nos propone la Organización Mundial de la Salud. Que entre los hombres y en los más jóvenes que en los adultos, particularmente en edades entre los 20 y los 24 años, es donde hay como un mayor riesgo.
destaca un nuevo informe de la Agencia Sanitaria de la Organización de las Naciones Unidas, que entiende esta situación como un llamado de atención. O sea, hace un llamado de atención a todos los organismos de salud a nivel mundial para que mejoren el apoyo que prestan a este tipo de afecciones, es decir, a los trastornos mentales. En la región de las Américas, tanto América del Norte, América Central y América del Sur, los trastornos mentales, incluidas la depresión, la ansiedad, los trastornos del sueño, la psicosis, los trastornos del comportamiento y los de neurodesarrollo, los neurológicos y por consumo de sustancias que han aumentado también, y el suicidio representaron más de un tercio, 34% del total de los años vividos con discapacidad. ¿Qué quiere decir esto? En salud mental se hacen unas estadísticas, por ejemplo, que una persona va a vivir hasta los 80, 85 años. Entonces, si fallece a los 25 años, se calculan los años que se perdieron de aporte al capital productivo social o los aportes que tuvo que hacer el Estado para las discapacidades, para las hospitalizaciones, para los medicamentos, para las IPS, y eso se calcula a nivel económico con algunas fórmulas. Entonces, en esas estadísticas, el costo de la salud mental, el costo de la depresión, el costo de la ansiedad, del consumo de sustancias, el costo de los trastornos del sueño es altamente grave en los organismos de salud. Casi 100,000 personas mueren por suicidio cada año en la región de las Américas. Es, como entendemos, una problemática de salud pública, tanto la depresión como el suicidio y los trastornos de ansiedad. Veamos ahora las estadísticas de pandemia y algunas situaciones sobre la pandemia por COVID-19. En el primer año de la pandemia por COVID-19, la prevalencia mundial de la ansiedad y la depresión aumentó un 25%, según un informe científico publicado por la Organización Mundial de la Salud. Es decir, respecto a las cifras que ya habían, que fueron las que dije antes, aumentó un 25%, lo que nos indica la influencia de la pandemia también en la salud mental, no solo en la salud física, sino también en la salud mental. El informe de COVID Healthcare Workers Study, HEROES, llamado en español, muestra que entre un 14.7% y un 22% del personal de salud entrevistado en 2020 presentó síntomas que permitían sospechar un episodio depresivo, mientras que entre un 5 y un 15% del personal de salud dijo que pensó en suicidarse. Miren las estadísticas, ya no para las personas, sino para el personal médico y paramédico, incluyendo, por supuesto, a los psicólogos. El estudio también da cuenta que en algunos países solo recibieron atención psicológica cerca de un tercio de los que necesitaban atención psicológica del personal médico y paramédico, que es el que, por supuesto, presta los servicios de salud y presta los servicios del cuidado de la salud mental. De este personal médico y paramédico, la pandemia evidenció el desgaste del personal de salud por atender la emergencia del COVID-19, y en los países en los que el sistema de salud colapsó, el personal sufrió jornadas extenuantes y dilemas éticos que impactaron en su salud mental, como por ejemplo, a quién llevo a la UCI, a quién dejo morir, porque el COVID está grave, porque tengo solo 16 camas en la UCI. Ellos estaban continuamente expuestos a este tipo de decisiones y de dilemas éticos que impactaron sobre su salud mental. Esto fue afirmado por Ansel Ennis, director del Departamento de Enfermedades Transmisibles y Salud Mental de la Organización Panamericana de la Salud. Y además, la pandemia no ha terminado y es esencial cuidar a quienes nos cuidan, no solo la salud mental de las personas, sino también y particularmente la salud mental de quien presta servicios en salud y salud mental. Dentro del personal médico y paramédico que se aisló como factores de riesgo. Un factor de riesgo es lo que empeora los síntomas. Entonces, la necesidad de apoyo emocional y económico.
la preocupación por contagiar a los familiares. Como ellos estaban expuestos al COVID en los hospitales, en las clínicas, en los consultorios, ellos tenían preocupación que al llegar a su casa pudieran contagiar a sus familiares. Recuérdense que al principio de la pandemia no sabíamos cómo se contagiaba el COVID, teníamos muy poco conocimiento del COVID, luego esto fue aumentando y en esa medida disminuyó la preocupación del contagio, pero al principio era que no teníamos idea cómo se contagiaba. Entonces ellos expuestos y nosotros, me incluyo porque yo voy al hospital de la Universidad del Norte, llevo a los practicantes de 10º semestre a que hagan su rotación en salud mental, estábamos expuestos en los hospitales a ese riesgo. Entonces había una preocupación de contagiar a los familiares. Los conflictos con los familiares de las personas contagiadas. Entonces en el hospital se enojaba una mamá porque no le atendían al hijo, porque se estaban demorando. Entonces estos conflictos con los familiares de los pacientes también fueron factores de riesgo que impactaron sobre la salud mental. Y los cambios en las funciones laborales habituales. Hubo todo un cambio en eso que representaba su trabajo diario, o sea, mayores jornadas de trabajo, unas condiciones laborales que a veces en algunas IPS, prestadoras de servicio, hospitales y clínicas no eran las mejores. Entonces, eso como factores de riesgo que empeoraron la salud mental del que presta salud mental y salud física. ¿Cuáles fueron los factores protectores? Entendiendo los factores protectores como aquello que mejora el síntoma, es decir, aquello que aliviaba la depresión, la ansiedad que tenían cuando estaban prestando salud durante la pandemia. Entonces, como primer factor protector, confiar en que la institución de salud y el gobierno podrían manejar la pandemia. Eso era muy importante, como la confianza en que el gobierno estaba haciendo lo que debía hacer para contener la pandemia. Contar con el apoyo de los compañeros de trabajo, eso es fundamental. Tener un equipo de trabajo saludable, por ejemplo, nosotros aquí en el departamento de psicología, tener un equipo saludable que también sirva de apoyo, eso da mucha salud mental. Y considerarse una persona espiritual o religiosa. Eso es muy importante, el sistema de creencias de la persona puede ser un soporte emocional que no habría que tocar a menos que esa creencia espiritual o religiosa estuviera dañando la salud mental de la persona. La pandemia entonces aumentó el estrés, que se dice que mata más personas que el cáncer, el estrés, la ansiedad y la depresión de los trabajadores de la salud, y dejó al descubierto que los países no han desarrollado políticas específicas para proteger la salud mental de quien presta los servicios de salud, tanto personal médico como paramédico, lo que incluye, por supuesto, a los psicólogos. Cobertura de salud mental. La información que tenemos ahora sobre el impacto del COVID-19 en la salud mental del mundo es solo la punta del iceberg. Apenas estamos conociendo esos impactos del COVID-19, dijo el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud. Esto es entonces un llamado de atención a todos los países para que presten más atención a la salud mental y hagan un mejor trabajo de apoyo a la salud mental de sus poblaciones. Lo anterior preocupa a la Organización Mundial de la Salud, pues de acuerdo con sus cálculos, pese a la alta cifra de personas que padecen de alguna enfermedad mental, los gobiernos solo destinan un 2% de presupuesto de salud, de todo el presupuesto que tienen para la salud, solo destinan el 2% para el tratamiento y prevención de los trastornos mentales, porcentaje que únicamente aumenta en los países con mayores ingresos económicos, llegando entonces al 10%, de un 2% al 10% de todo el presupuesto de salud que tiene el país es destinado a la salud mental. Por eso es un problema de salud pública. Eso era lo que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias, doctora Edith. Precisamente es muy interesante lo que nos plantea en cuanto a estadísticas de población general y también estadísticas de personal de salud.
en donde nos indican que esta pandemia del COVID-19, por supuesto, aumentó los casos de la depresión, de la ansiedad, y que también hay una evidente falta de apoyo emocional y económico y dificultades de acceso a los servicios de salud mental precisamente. Usted también nos menciona que los factores protectores como el soporte o el apoyo social, la espiritualidad son muy importantes para poder, digamos, iniciar este proceso donde vemos como la recuperación de la salud mental. También entendemos que la cobertura de salud mental ha sido muy baja, sobre todo en países de ingresos, con muy bajos ingresos. Muchísimas gracias. Solamente tenemos una pregunta en nuestros comentarios. Es para el doctor José Francisco Cepeda. Por favor, pueden proyectar al doctor Cepeda. Muchísimas gracias. Doctor José Francisco, ¿puede encender su cámara, por favor, y su micrófono? Bueno, en el momento parece, doctor José, ya lo tenemos en vivo. Sí, muchísimas gracias. Doctor Cepeda, realmente tenemos una pregunta para usted en los comentarios de YouTube. Si hay alguna otra pregunta adicional que las personas que están conectadas quieran hacer en este momento para cualquiera de nuestros panelistas, estaremos recibiendo sus preguntas en la caja de comentarios. Doctor Cepeda, sé que tocó un poco el tema de los medicamentos, específicamente Luz Estela Cuentas nos está preguntando cuál es la influencia que tienen los antidepresivos, como por ejemplo el escitalopram en el sueño, pero en personas adultas. Bueno, entonces hay que tener claro primero que si estamos utilizando antidepresivos porque estamos tratando una depresión. Y la depresión en sí tiene una serie de alteraciones también en el ritmo circadiano, en el patrón de sueño. Muchas veces muchas personas se quedan de insomnio, de dificultad para conciliar el sueño, en fin, de mantenerlo también. Entonces, hay que tratar la depresión. Obviamente, los medicamentos van a tener también un efecto adverso sobre el sueño, pueden tenerlo. En algunos casos, por ejemplo, el escitalopram, que me estaban preguntando específicamente, puede producir algo de sueño durante el día. Entonces, nosotros a veces tratamos, si eso se presenta, lo podemos poner en la noche. Hay gente que le produce insomnio, entonces habitualmente por eso lo pasamos a la mañana, lo damos en la mañana. Pero lo importante es saber que aunque pueden haber algunas alteraciones del ensueño, sí, que puede aumentar la latencia del sueño REM, puede incluso producir sueño REM sin atonía, no son tan frecuentes, pero podría pasar. Lo importante y lo clave aquí es que se está tratando es la depresión, no el insomnio. Si se necesita algo adicional para mejorar la parte del sueño, pues se da mientras vamos mejorando la parte depresiva. Y una vez estabilice, o sea, digamos, disminuyan los síntomas depresivos, el patrón de sueño también de alguna manera va a mejorar, ¿sí? Entonces, eso es, digamos, como lo que quisiera decir con respecto a la pregunta. Y es que si estamos utilizando los antidepresivos, no la estamos utilizando específicamente para algo del sueño, sino para tratar la depresión, y que de por sí la depresión puede producir algunas alteraciones del sueño. Entonces, tenemos ahí como que sopesar. Bueno, realmente vale la pena, el beneficio es mayor dándole el antidepresivo para que mejore la depresión y así algunos problemas de sueño, o corremos el riesgo de esos efectos adversos mejorando la depresión y controlando algunos de estos efectos adversos. Muchísimas gracias, doctor José Francisco, por esta respuesta para nuestra participante. Muchísimas gracias al Centro de Acompañamiento Estudiantil y también al Departamento de Psicología y, por supuesto, a todos nuestros panelistas invitados por sus importantes aportes a través de estas conferencias que, por supuesto, están orientadas a promover una mejor comprensión y un mejor tratamiento de la salud mental en el marco de esta importante fecha, donde se busca crear conciencia sobre los problemas de salud mental en todo el mundo y movilizar los esfuerzos en apoyo precisamente de la salud mental. Nuevamente, muchas gracias y nos vemos en una próxima transmisión del Departamento de Psicología de la Universidad del Norte. Explora más contenidos de tu interés. No olvides suscribirte a nuestro canal.